Salvifici Doloris, de su santidad Juan Pablo II. Capítulo 3. A la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón. Una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? En definitiva, acerca del sentido. Esta no solo acompaña el sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano. Eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. Obviamente el dolor, sobre todo el físico, está ampliamente difundido en el mundo de los animales. Pero solamente el hombre cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta ¿por qué? Y sufre de manera humanamente aún más profunda, si no encuentra una respuesta satisfactoria. Esta es una pregunta difícil, como lo es la otra, muy afín, es decir, la que se refiere al mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta manera, hacemos siempre, al menos en cierta medida, una pregunta también sobre el sufrimiento. Ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre, los hombres a los hombres, como también cuando el hombre las hace a Dios. En efecto, el hombre no hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, sino que la hace a Dios como Creador y Señor del mundo. Y es bien sabido que en la línea de esta pregunta se llega no solo a múltiples frustraciones y conflictos en la relación del hombre con Dios, sino que sucede incluso que se llega a la negación misma de Dios. En efecto, si la existencia del mundo abre casi la mirada del alma humana a la existencia de Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen, a veces de modo radical, tanto más en el drama diario de tanto sufrimiento sin culpa y de tantas culpas sin una adecuada pena. Por ello, esta circunstancia, tal vez más aún que cualquier otra, indica cuán importante es la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y con qué agudeza es preciso tratar tanto la pregunta misma como las posibles respuestas a dar. El hombre puede dirigir tal pregunta a Dios con toda la conmoción de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud. Dios espera la pregunta y la escucha, como podemos ver en la revelación del Antiguo Testamento. En el libro de Job, la pregunta ha encontrado su expresión más viva. Es conocida la historia de este hombre justo, que sin ninguna culpa propia es probado por innumerables sufrimientos. Pierde sus bienes, los hijos e hijas, y finalmente él mismo padece una grave enfermedad. En esta horrible situación se presentan en su casa 3 viejos amigos, los cuales, cada uno con palabras distintas, tratan de convencerlo de que, habiendo sido afectados por tantos y tan terribles sufrimientos, debe haber cometido alguna culpa grave. En efecto, el sufrimiento, dicen, se abate siempre sobre el hombre como pena por el reato. Es mandado por Dios, que es absolutamente justo y encuentra la propia motivación en la justicia. Se diría que los viejos amigos de Job quieren no solo convencerlo de la justificación moral del mal, sino que, en cierto sentido, tratan de defender el sentido moral del sufrimiento ante sí mismos. El sufrimiento, para ellos, puede tener sentido exclusivamente como pena por el pecado y, por tanto, solo en el campo de la justicia de Dios, que paga bien con bien y mal con mal. Su punto de referencia en este caso es la doctrina expresada en otros libros del Antiguo Testamento, que nos muestran el sufrimiento como pena infligida por Dios a causa del pecado de los hombres. El Dios en la revelación es legislador y juez en una medida tal que ninguna autoridad temporal puede hacerlo. El Dios de la revelación, en efecto, es ante todo el creador
de quien, junto con la existencia, proviene el bien esencial de la creación. Por tanto, también la violación consiste, y libre de este bien por parte del hombre es no solo una transgresión de la ley, sino, a la vez, una ofensa al Creador, que es el primer legislador. Tal transgresión tiene carácter de pecado, según el sentido exacto, es decir, bíblico y teológico de esta palabra. Al mal moral del pecado corresponde el castigo, que garantiza el orden moral en el mismo sentido trascendente, en el que este orden es establecido por la voluntad del Creador y Supremo Legislador. De ahí deriva también una de las verdades fundamentales de la fe religiosa, basada asimismo en la revelación. O sea que Dios es un juez justo, que premia el bien y castiga el mal. Señor, eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Has juzgado con justicia en todos tus juicios, en todo lo que has traído sobre nosotros. Con juicio justo has traído todos estos males a causa de nuestros pecados. En la opinión manifestada por los amigos de Job, se expresa una convicción que se encuentra también en la conciencia moral de la humanidad. El orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión, por el pecado, por el reato. El sufrimiento aparece, bajo este punto de vista, como un mal justificado. La convicción de quienes explican el sufrimiento como castigo del pecado halla su apoyo en el orden de la justicia y corresponde con la opinión expresada por uno de los amigos de Job. Por lo que siempre vi, los que harán la iniquidad y siembran la desventura, la cosechan. Job, sin embargo, contesta la verdad del principio que le identifica el sufrimiento con el castigo del pecado, y lo hace en base a su propia experiencia. En efecto, él es el consciente de no haber merecido tal castigo, más aún, expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. Al final, Dios mismo reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones y reconoce que Job no es culpable. El suyo es el sufrimiento de un inocente. Debe ser aceptado como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. El libro de Job no desvirtúa las bases del orden moral trascendente, fundado en la justicia, como las propone toda la revelación en la antigua y en la nueva alianza. Pero, a la vez, el libro demuestra con toda claridad que los principios de este orden no se pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo, está unido a la culpa. No es verdad, por el contrario, que todo el sufrimiento se consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. La figura del justo Job es una prueba elocuente en el Antiguo Testamento. La revelación, palabra de Dios mismo, pone con toda claridad el problema del sufrimiento del hombre inocente, el sufrimiento sin culpa. Job no ha sido castigado, no había razón para infligirle una pena, aunque haya sido sometido a una prueba durísima. En la introducción del libro aparece que Dios permitió esta prueba por provocación de Satanás. Este, en efecto, puso en duda ante el Señor la justicia de Job. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus ganados se esparcen por el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo suyo. Veremos si no te maldice en tu rostro. Si el Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento, lo hace para demostrar su justicia. El sufrimiento tiene carácter de prueba. El libro de Job no es la última palabra de la revelación sobre este tema. En cierto modo, es un anuncio de la pasión de Cristo. Pero ya en sí mismo,
es un argumento suficiente para que la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento no esté unida sin reservas al orden moral, basado solo en la justicia. Si tal respuesta tiene una fundamental y trascendente razón y validez, a la vez se presenta no solo como insatisfactoria en casos semejantes al sufrimiento del justo Job, sino que más bien parece rebajar y empobrecer el concepto de justicia que encontramos en la revelación. El libro de Job pone de modo perspicaz el porqué del sufrimiento, muestra también que éste alcanza al inocente, pero no da todavía la solución al problema. Ya en el Antiguo Testamento, notamos una orientación que tiende a superar el concepto según el cual el sufrimiento tiene sentido únicamente como castigo por el pecado, en cuanto se subraya a la vez el valor educativo de la pena sufrida. Así pues, en los sufrimientos infligidos por Dios al pueblo elegido, está presente una invitación de su misericordia, la cual corrige para llevar a la conversación. Los castigos no vienen para la destrucción, sino para la corrección de nuestro pueblo. Así se afirma la dimensión personal de la pena. Según esta dimensión, la pena tiene sentido no solo porque sirve para pagar el mismo mal objetivo de la transgresión con otro mal, sino ante todo porque crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre. Este es un aspecto importantísimo del sufrimiento. Está arraigado profundamente en toda la revelación de la antigua y sobre todo de la nueva alianza. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. La penitencia tiene como finalidad superar el mal, que bajo diversas formas está latente en el hombre, y consolidar el bien tanto en uno mismo como en su relación con los demás, y sobre todo, con Dios. Para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo existente. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio. Somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento, en cuanto somos capaces de comprender la sublimidad del amor divino. El sentido profundo del sufrimiento, siguiendo la palabra revelada de Dios, hay que abrirse ampliamente al sujeto humano en sus múltiples potencialidades. Sobre todo, hay que acoger la luz de la revelación, no solo en cuanto expresa el orden trascendente de la justicia, sino en cuanto ilumina este orden con el amor como fuente definitiva de todo lo que existe. El amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo.